Bien, las 2 semanas anteriores podríamos considerarlas como una preparación para lo que vamos a abordar desde aquí en adelante, ¿no? Las propiedades de las transformadas que vimos hasta la semana pasada nos van a permitir hacer el análisis de los sistemas físicos como les había anticipado desde la primera clase. Pero por ahora tenemos que todavía seguir el camino de primero obtener el modelo matemático, ¿no? Eso será pues algo que tal vez iniciemos más adelantico. Yo creo que mañana comenzaremos con los modelos matemáticos. Por lo pronto, veremos que muchos de esos modelos implican esto que voy a escribir, ecuaciones diferenciales lineales, se llama esto. Ese título está muy largo. Bueno, así se llaman estas ecuaciones, se llaman ecuaciones diferenciales lineales e invariantes con el tiempo. Yo voy a escribir una forma general de esa ecuación, un ejemplo de esa clase de ecuaciones diferenciales. Podría ser algo como esto. Bueno, entonces, una ecuación diferencial, como ustedes recuerdan, es aquella en la que aparece alguna derivada, ¿no? Una derivada. Aquí la notación que hemos usado, por ejemplo, esta de x dos puntos, si lo recuerdan, significa la segunda derivada de x de t con respecto al tiempo, ¿no? Y lo mismo pues para las otras derivadas, la primera derivada con un puntico y la función sin derivar. Bien, para que una ecuación diferencial pueda ser considerada dentro de este grupo como una ecuación diferencial lineal invariante con el tiempo, pues la condición es que A, B y C deben ser constantes. ¿Sí? Y no depender, bueno, eso también está incluido en el que sean constantes del tiempo. Es decir, que no cambien con el tiempo esos valores, esos coeficientes de las derivadas. Si se cumple con esa condición, esa ecuación se conoce como una ecuación lineal e invariante con el tiempo. Bueno, f de t la vamos a llamar pues de varias formas. Se puede llamar como función de entrada, o también función de forzamiento. Es lo mismo. Y esta puede ser una función de tiempo o constante, ¿no? Pues eso es lo que sugiere la notación f de t, ¿no? Que depende del tiempo. La forma de resolver esas ecuaciones utilizando el método de Laplace, pues la voy a ilustrar con un ejemplo relativamente sencillo. Para eso voy a tomar unos ejemplos que están por aquí. Vamos a ver si en el texto que habíamos usado hasta la semana pasada, aquí hay pues una discusión de las ecuaciones, cómo están, pero bueno, me interesa particularmente el ejemplo, ¿no? Entonces 1, 3, 2 y estas son las condiciones iniciales. Entonces la ecuación es x de t más esto, permítanme un momentico, yo lo cierro, lo vuelvo a abrir a ver si de pronto mejora un poquito la velocidad. Esto está un poquito lento para escribir. Bueno, mientras eso termina de guardar, yo voy a tratar de escribir la ecuación, a memorizarla. X dos puntos, 3x punto más 2x igual a 0. Bueno, voy a escribir esa ecuación. Una vez esto termine de guardar. Más 3x de t más 2x de t igual a 0. Bueno, esa es la ecuación diferencial y si recuerdan hay unas que se denominan las condiciones iniciales
Y necesitamos, cuando la ecuación es, por ejemplo, de orden 2, necesitamos las condiciones iniciales de x punto y de x para poder pues dar solución a esa ecuación diferencial. Aquí creo que simplemente se llaman a para la de x0 y b para la de x punto de 0. Esta es la que se llama a y esta b. Bueno, entonces esa es nuestra ecuación diferencial y pues les voy a describir por pasos la forma de hacer o de resolverla o de encontrar el valor de x de t que satisface pues esa condición, tanto la ecuación como las condiciones iniciales. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es tomar la transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación. Algo pues que ya habíamos visto. Yo voy aquí a mostrar la tablita de las transformadas, que recuerden, les dije que sería pues conveniente que ustedes la tuvieran por ahí como impresa o algo como de fácil acceso para esto, ¿no? Bien, entonces les presento la tabla. Aquí tenemos una ecuación de segundo orden, la segunda derivada únicamente. Entonces necesitamos esto, ¿no? La transformada de la segunda derivada es s cuadrado por la función ds menos s por f de 0 menos f punto de 0, ¿no? Y ahí tenemos esos valores. Entonces lo hacemos de esta forma. La derivada de x punto de t, voy a hacerlo pues aquí como por partes, pero pues lo podemos hacer más adelante de una vez. Sería s cuadrado por x de s menos s por x de 0 menos x punto de 0, ¿no? Y pues aquí tendríamos que reemplazar los valores iniciales, ¿no? De acuerdo a los valores que se dan acá. Entonces, particularmente para esta ecuación, sería menos s por, y aquí podemos ver que x de 0 es a, ¿no? Entonces aquí pongo s por a, menos x punto de 0, que para nuestro caso vale b. Bueno, y ese es solamente el primer término, este que hay acá, ¿no? Este que yo estoy aquí, voy a tomar la transformada y da todo eso, ¿no? Ahora, la transformada de x punto de 0 de la primera derivada, vuelvo a mirar la tablita, y la de la primera derivada, aquí está, la de la primera derivada es s por f de s menos f de 0. Entonces la función sería, bueno, la transformada sería s por x de s menos x de 0. Y reemplazando tendríamos s por x de s menos x de 0 que vale a, ¿no? De acuerdo pues a lo que está allá. Esa es la transformada. Bueno, y la transformada de x de t, pues sería, bueno, estos no son iguales, son transformadas, ¿no? Sería simplemente x de s. Y ya pues podemos armarlo todo en un solo término. Pues bueno, esta segunda derivada no está multiplicada por ningún número, 1, ¿cierto? Entonces sería esto, s cuadrado por x de s menos s por a menos b. Bueno, esa es la transformada de este primer término x dos puntos de t más 3 veces por este 3, recuerden propiedad de la linealidad de la transformada de la primera derivada, y esa la tenemos acá. Sería s por x de s menos a, y más 2 por la transformada de x de 0, perdón, x de t, que es x de s. Y pues la transformada de 0 es 0. Y pues lo que sigue es simplemente cómo agrupar términos semejantes. Yo voy a quitar primero sus paréntesis. Esto sería 3s por x de s menos 3a más 2 por x de s igual a 0. Desde aquí yo quiero calcular cuánto vale x de s. Entonces, x de s, por ejemplo, es factor de, aquí tenemos s cuadrado, más este 3s, y más 2. Con eso tengo este término de x de s, tengo este,
de 3s y tengo este que es 2 por x de s. Y los otros términos los voy a pasar al otro lado de la ecuación. Me queda, por ejemplo, por aquí S por A. Voy a ponerlo simplemente positivo y lo voy a llamar A por S. Y me quedaría más 3A más B. Esa sería pues el término del lado derecho de la ecuación. A ver, yo verifico que quede S por aquí está, 3A está y B qué pasa con menos B. Listo, allí está pues la ecuación. Entonces el primer paso es obtener la transformada y de una vez vamos a decir que el paso 2 está aquí, es despejar la función en S, que lo acabo de hacer, que es x de s igual a s, entonces pues lo voy a completar. X de s será igual, en el numerador me quedaría a por s más 3a más b sobre s cuadrado más 3s más 2. Y el paso 3 es calcular la transformada inversa. O sea, vamos a hallar cuánto vale x de t. Y pues para llegar a este punto es que hemos hecho lo que hicimos las semanas anteriores, ¿no? Repasar cómo se calcula la transformada y la transformada inversa. Entonces aquí la voy a volver a escribir la función en S, sería x de s sobre s cuadrado más 3s más 2. Bien, ese término de abajo, pues podemos tal vez escribirlo como dos términos sumados o mirar si se trata de un binomio cuadrado perfecto, o lo que podríamos hacer de una vez es completar este cuadrado. Voy a completar el cuadrado de ese denominador. Lo que yo quiero es verlo como algo así. Ya les voy a mostrar por qué estoy haciendo esto, ¿no? Si fuera algo como esto, lo pueden ver acá, un s más algo al cuadrado más otra cosa, ¿no? Quiero dejarlo de esta forma, ¿no? Para poder visualizar que tal vez sea un seno o un coseno. Es un seno si arriba tiene una constante y es un coseno si arriba tiene s más otra cosa, ¿no? Más lo mismo que acá, ¿no? Entonces, si lo miramos acá, tal vez yo podría este término repartirlo para algo constante y algo con s, ¿no? Algo así podría ser. Entonces eso lo puedo hacer, pero cuando sepa o convierta este s cuadrado más 3s más 2 en un binomio cuadrado perfecto. Recuerden que para hacerla o completar el cuadrado, yo divido el coeficiente de la s y lo sumo elevado al cuadrado y lo resto también. Perdón, profe. Sí. ¿Es más 12 o más 2? Más 2. Más 2 porque el 2 salió de acá de la ecuación que era más 2x de s, que venía de 2x de t, acá. Es un 2. Sino que la última que escribió está más 12. Ya. Cuando lo voy a completar, sí. Más 2. Bueno, entonces yo tomo este y lo divido por 2. Lo elevo al cuadrado y hago lo mismo restándolo, ¿no? Así. Y los términos que me permitirían completar el cuadrado son estos tres. Sería s cuadrado más 3s más 3 medios al cuadrado. Y lo que queda 2 menos 3 medios al cuadrado. Esto es simplemente s más 3 medios al cuadrado. Recuerden, el cuadrado del primero, aquí está. El final es el cuadrado del último y el de la mitad es 2 veces este por este. 3 medios por este y por 2 me da 3s, ¿no? Y aquí pues simplemente pues hago la operación, ¿no? Eso sería 2 menos 9 cuartos
Esto sería s más 3 medios al cuadrado. Y me quedaría 8 menos 9. Eso sería negativo. 4, 8. Sí, 9 cuartos. 8 menos 1. Menos un cuarto. Sí, entonces sería 8. Sí. Sí, bueno, sería menos un cuarto. Bien, entonces volviendo a escribir esto completo, tendríamos que x de s es en el numerador, no hemos hecho nada, as más 3a más b. Y esto sería s más 3 medios al cuadrado menos un cuarto. Bueno, esto cuando es menos un cuarto, yo creo que esto podría haberse solucionado más fácil. Creo que sí, a ver. Sí, sí, esto tenía, esto que acabo de hacer acá no. Bueno, lo veo porque si yo trato de sacar la raíz de acá, vamos a ver que las raíces son a menos 3 y... No, menos 2 y menos uno, ¿no? Si volvamos esto a cero. A ver, voy a hacerlo aquí rápido porque aquí el álgebra era la que nos puede haber dado la mano. Recuerdan que fue lo primero que les mostré, lo que arrancando la primera semana. Y era que bueno, tenemos un término de estos cuadráticos y me acabo de dar cuenta que cuando el número acá es negativo, las raíces son reales. O sea que sí existen esos números reales que multiplicados me den 2 y sumados 3. Y esto pues era mucho más sencillo, ¿no? O sea, esto era AS más 3A más B sobre S más 2, por ejemplo, y S más 1. ¿Sí? Y se multiplican, dan 2 y si se suman, dan 3S. O sea que, bueno, eso también podría haberlo concluido de acá. Cuando igual eso a 0, entonces quedaría S más 3 medios al cuadrado igual a un cuarto. Saco raíz a ambos lados. Esto me daría un medio, sacando la raíz. Y bueno, más o menos un medio, ¿no? Y S sería menos 3 medios más un medio, una de las raíces, ¿no? Y la otra raíz sería positivo, ¿no? Entonces sería menos 3 medios más un medio, eso es menos un medio, menos 2 medios, o sea que es menos 1, y esta sería menos 4 medios, que es menos 2. O sea que los números son así. Bueno, entonces de esta forma se puede escribir pues más sencillo y la transformada inversa también, ¿no? Voy a volver a escribir acá. AS más 3A más B sobre S más 2 por S más 1. Bueno, entonces aquí tenemos un caso sencillo, ¿no? En que podemos hacer la expansión en fracciones parciales, ¿recuerdan? Sería A sobre S más 2 más B sobre S más 1. Y esto pues ya lo sabríamos hacer, por ejemplo, para A. Recuerden que para A multiplicamos todo esto por S más 2 y el resultado se evalúa en S igual a menos 2. Entonces quedaría AS más 3A más B. Y al multiplicar por S más 2 queda únicamente S más 1. Y esto se evalúa en S igual a menos 2. Entonces menos 2 nos daría menos 2A más 3A más B sobre menos 2 más 1, ¿no? En el numerador esto nos daría A más B. Sí, porque 3A menos 2A, 1A, ¿no? Más B. Y abajo menos 1. O sea que esto sería
menos a menos b o menos, y ponemos aquí un paréntesis a más b, y así sería pues a. Ahora b sería multiplicar por s más 1 y evaluar cuando s vale menos 1. Lo que haría a s más 3a más b sobre s más 2, el s, menos, el s más 1 se cancela y se evalúa cuando s vale menos 1. Entonces esto nos quedaría menos a más 3a más b sobre menos 1 más 2. El numerador nos daría 2a más b y el denominador simplemente 1. Entonces allí ya tenemos cuánto valen a y b. Bien, entonces vuelvo a escribir la ecuación y sería x de s igual, el primero creo que era sobre s más a más 2 y es menos a más b y más s más 1 y en el numerador nos quedó 2a más b. Y pues la transformada inversa, que la llamaremos x de t, será menos a más b. Esta es una exponencial, ¿no? La inversa de algo sobre s más 2 más 2a más b por e a la menos t. Y esa función es la solución de esa ecuación diferencial. Ese es el segundo paso. Vamos a ver si esto sí es consistente con lo que está en el ejemplo del libro. Sí. 2a más b por e a la menos t y menos a más b por e a la menos 2t. Entonces esa es la solución de esa ecuación diferencial. Bien, no sé qué pregunta les surjan. Voy a volver allí al ejercicio resuelto para escuchar las dudas que les haya surgido. Pero pues esto ya es como un compendio de lo que hicimos las últimas 2 semanas. Entonces, de nuevo, voy a mostrar la ecuación diferencial. La ecuación diferencial era esta. X de t más 3x punto de t más 2x de t igual a 0, ¿no? La función de forzamiento pues es 0. Entonces, al resolver la ecuación, tomamos transformada de Laplace a ambos lados. La transformada de la segunda derivada es esto. Eso lo pude ver en la tablita de las transformadas con las propiedades. La transformada de la segunda derivada es esta. S cuadrado por la función, en nuestro caso es x de s menos s por x de 0 menos x punto de 0. Eso fue lo que yo puse aquí. S cuadrado, x de s menos s, x de 0 menos x punto de 0 igual a esto. Las condiciones iniciales estaban dadas acá. Entonces aquí me tocaba reemplazar x de 0 por a y x punto de 0 por b. Ya está. La transformada de 3x de t, bueno, hice solamente la x de t, es la transformada de la primera derivada. Y la transformada de la primera derivada está acá. S por la función que es x de s en nuestro caso menos x de 0. Es esto, ¿no? S por x de 0 menos x de 0. Reemplazo a x de 0 por su valor que es a. Entonces se queda s por x de s menos a. Y la transformada de x de t pues es x de s. Y ahora pues reemplazo todo, ¿no? La transformada, la segunda derivada es esta. Luego 3 veces por la transformada de la primera derivada más 2 veces la transformada de x de t igual a 0, ¿no? La transformada de 0 es 0. Y aquí simplemente quito el paréntesis. Luego hago una agrupación de los términos que tienen x de s y los factorizo. S cuadrado, 3s por acá y 2. Y los demás los paso al otro lado. Y pues escribo la ecuación despejando x de s.
Ya ahora tengo una función de S, entonces tengo que pasar a obtener la transformada inversa. La transformada inversa, al mirar el denominador, yo intenté hacer completar un cuadrado, pero era más simple ver que estos dos números nos podían decir que las raíces eran reales, no diferentes. Es decir, que necesitaba dos números que multiplicados dieran uno y sumados 3 eran 2 y uno, y aquí puedo más fácilmente pasar de esto acá. Entonces olviden eso que dice ahí el cuadrado, si lo quieren realizar, pues igual se llega al mismo resultado. Luego, pues uso estas herramientas que tengo ya de calcular esto en fracciones parciales, ¿no? Como tengo dos raíces reales diferentes, entonces A y B son los términos en los que pues podría expandirlo, ¿no? A sobre S más 2 y B sobre S más 1. Ya como les había indicado la semana anterior, encontramos a multiplicando por S más 2 se cancela ese término y esto que queda lo evalúo cuando en la raíz, ¿no? Que es menos 2. En menos 2 al hacer esto me queda menos A más B. Y para B multiplico todo esto por S más 1, se cancela S más 1, queda todo ese numerador sobre S más 2. Evalúo cuando S vale menos 1, hago la operación y me da 2A más B. Ahora vuelvo y le escribo, pero en términos de la expansión en fracciones parciales, y hago la transformada inversa, ¿no? Esta es la transformada de una constante arriba y abajo S más 2, o sea, una exponencial a menos 2t. Y esto es todo este coeficiente por e a la menos t, porque esto es menos 1. Y esta es entonces la solución de la ecuación diferencial. Mírate. Bien, no sé qué preguntas le surgen de esto. ¿Esto lo vieron? ¿Alcanzaron a ver por matemáticas 4 o no? Esto pues era para lo que ustedes veían esto en matemáticas 4 para llegar a este punto. ¿Sí? ¿Alguien lo había visto antes? Sí, profe. Pues yo me acuerdo que más o menos se vio el tema, pero pues no recordaba mucho, pero sí, sí sé que lo vi. Listo, ¿y ahora cómo está esta cosa? ¿Ya más fácil o no? Sí, profe, está muy trabajable. Claro, y además pues nosotros dedicamos 2 semanas a la transformada de Laplace. Me imagino que en matemáticas 4 serían que 2 clases. Sí, profe, supongo que Ah, como mucho. eso así muy rápido, listo. Entonces, siempre después del ejemplo viene el ejercicio, ¿no? Entonces, este es para ustedes. Y lo que voy a hacer simplemente es esto. Voy a escribir la misma ecuación, como estaba, que era x2 de t más 3x punto de t más 2x de t. Pero la función que voy a colocar acá ya no es una función que vale 0, sino que voy a darle un valor. Por ejemplo, voy a decir que esto vale 4. Y voy a cambiar los valores iniciales. X de 0 voy a darle 2 y x de 0, 1. ¿Listo? Entonces, yo quiero que ustedes resuelvan esa ecuación diferencial. Ahí está, entonces recuerden, transformada, ¿no? Aquí rápido, ¿no? La transformada de esto, pues ya lo sabemos. Recuerden que la transformada de 4 no es 4, ¿no? La de 0 sí es 0, pero la de 4 es 4 sobre S. No se les olvide eso, porque si se les olvida eso, ya de en adelante todo está mal. Y aquí tengo pues los valores iniciales. Entonces, les voy a dejar esa ecuacióncita, voy a darles tal vez unos 10 minutos y vamos a ir discutiendo cómo les va yendo, ¿sí? Adelante y estaré pendiente de las preguntas que les vayan surgiendo.
Bien, aquí cómo vamos con esa ecuación diferencial. A ver los que están por ahí, alguien que me diga cómo va, qué punto. Profe, pues yo llegué a una respuesta, pero no sé si sea la correcta. Listo, vamos a ir mirando entonces qué hizo Fabián. Bueno, yo voy a hacer la transformada de una vez, no como lo hice ahorita por partes. A ver, la transformada a la segunda derivada, esta es s cuadrado de f de s, s por f de 0 y x punto de 0, listo. Entonces esto sería, transformada de la segunda derivada sería esta, menos s por f de 0, que vale 1, o sea que eso, ¿no? Y menos x punto de 0 que vale 2. O sea, esto ya sería directamente la transformada de la segunda derivada. F de 0 es la que va por S y x de x punto de la primera derivada en 0 es la que va sin la S. Listo. Más sería 3s cuadrado por x de S. Ese 3 también va a multiplicar a la transformada al término del valor en 0, ¿no? Es menos f de 0. O sea, menos 1 por 3, menos 3. Más 2 por x de s. Y la transformada de 4 es 4 sobre s. Bueno, los términos que tienen x de s son s cuadrado. A ver cómo quedó esto por acá. Por aquí tenemos 3. S. Aquí hubo un error y ustedes no me dijeron. Esto es no la segunda derivada, es 3s simplemente. Y 2. Bueno, al otro lado nos quedarían 4 sobre s. Este término sería más s. Y el término independiente sería menos 2, menos 3, es menos 5. Al otro lado nos quedaría más 5. ¿Cómo vamos hasta ahí, Fabián? ¿Va bien? ¿Igual o no? Sí, profe, ahí, hasta ahí todo bien. Todo va bien. Bueno, ahora vamos a despejar x de s. A mí me gustaría hacer algo primero. Yo quiero dejar esto como un denominador con s, ¿no? Así. Entonces esto sería 4. Esto sería s cuadrado. Y esto sería 5s. ¿Sí? Simplemente pues multiplique todo esto por s. Si yo lo reparto otra vez, quedaría 4 sobre s. S cuadrado sobre s daría s. Y 5s sobre s 5, ¿no? Ya. Bueno, la razón era para que no me quedara pues un término ahí como una suma de dos términos, ¿no? Y paso a dividir esto. Y en el numerador queda s cuadrado más 5 por s más 4, ¿no? Ahí vamos. Ya podemos hacer de una vez o expresarlo en las formas o en los términos que ya les había mostrado. Por eso pues era el mismo ejemplo. Esto se puede escribir como s por s más 2 por s más 1. Así. Y ahora vamos a ver que esto se expande como a sobre s más b sobre s más 2 más c sobre s más 1. Esta sería pues la expansión en fracciones parciales. Y podemos ver cuánto vale a. Recuerden que para a se multiplica por s, esta s se cancela y lo que quede se evalúa en s igual a 0. Bueno, yo voy a escribir lo que queda, que es s cuadrado, el numerador queda intacto y el denominador queda únicamente estos sin el s, que se ha cancelado y se evalúa en s igual a 0. Esto nos da entonces, arriba esto es 0, 0, un 4. Y abajo esto quedaría 2 por 1, ¿no? O sea que A vale 2. Vale 2.
¿Sí los dio bien eso, Fabián, o no? Los dos. Profe, no, es que justo antes de, el momento de operar al otro lado, pues yo dejé eso así como una suma de fraccionarios. Ah, Y ya, y luego lo hizo de a uno. Entonces no tiene de pronto lo tenía que después como reunirlos todos, ¿no? sí, eso me quedó todo raro, pero ya, como usted lo Bueno, hizo, raro. ya lo entendí. Bueno, igual podían haberlo hecho así, o sea, como yo acá simplemente, bueno, ¿qué pasaría acá en este caso? Que quedaría 4 sobre sobre esto, ¿no? Y si quieren, podrían haber puesto S más 5 sobre esto nomás, ¿no? Y ahí tendríamos dos términos y después habría que hacer como una suma y reunirlos todos otra vez en los que tienen como una la S y bueno, pero bueno, igual podríamos llegar a la misma respuesta de diferentes formas. Bien, B, para B se multiplica por S más 2, que es este de acá, se elimina y el numerador queda igual, S cuadrado más 5S más 4 y en el denominador nos queda la S y S más 1 y esto se evalúa en S igual a menos 2. A eso quedaría 4 menos 10 y más 4, ¿no? De menos 2 al cuadrado más 5 por menos 2 es menos 10 y el 4. Y abajo nos queda menos 2 por menos 2 más 1. El numerador queda menos 10 y el denominador quedaría menos 2 y aquí menos 1. Menos 2 por menos 1, eso da 2. Y esto nos daría menos 5. Ese valor. Profe, ahí no sería en menos 2, arriba. En arriba. Ah, sí, sí, yo estaba viendo el signo del 4 como igual a acá. Sí, sí, sí. Eso sería, a ver, 8 y menos 2. Sí, tiene razón, Hugo, eso sería menos 2. Era para ver si están atentos. Muy bien, gracias. Es menos 1, ¿cierto? El valor. A ver, esto sí, yo no sé por qué yo estaba viendo como si los dos 4 fueran signos contrarios y quedara el menos 10 ahí solo. Listo, menos 1. C. Bueno, el numerador no va a cambiar cuando se multiplique por S más 1 y quedará S y S más 2. Y se evalúa en S igual a menos 1. Entonces queda 1 menos 5 más 4. Y abajo menos 1 por menos 1 más 2. Esto sería 0, ¿no? Sí, sí, a ver, menos 1 menos 5 menos 4 más 4, 0. Sí, 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 siguiendo eso, sí, eso, Hugo, no. Aparentemente o no. Sí, Profe, profe. yo no entendí el reemplazo. ¿Cómo, Ingrid? Yo no entendí el reemplazo en B de lo que estaba diciendo Hugo. No, lo que pasa es sí, sí, está bien. Lo que pasa es que yo como que resté 4 y 4 y puse menos 10, pero sí es 4 más 4 esto da 8 y menos 10 da menos 2. Sí, sí, está correcto acá. O sea, yo tenía malo esto cuando puse que da menos 10. Ah, bueno, ya, ya. Listo. Y el último término, 0. Listo. O sea que este término C sobre S más 1 es 0. Entonces, X de S se puede escribir como A, que vale 2 sobre S, menos 1 sobre S más 2. Esa pues es la función en S. Y luego pues nos falta hacer la transformada inversa. Con la inversa pues relativamente simple. La inversa, transformada inversa de 2 sobre S es 2. Menos la transformada de 1 sobre S más 2 es E a la menos 2t. Y esa pues es la respuesta, ¿no? La solución a esa ecuación diferencial utilizando el método de Laplace. Sí, sí está sencillo o qué dudas les surgen. Este es el momento de manifestarlas. Pues, profe, por el momento se ve sencillito.
Aparentemente, o que no, pues es que realmente no hay ya. Yo creo que esto es todo. Miremos, por ejemplo, en el capítulo del libro. Al final hay unos ejercicios y en este momento estaríamos, creo que solamente nos falta un pequeño tema para terminar ese capítulo 2. Vamos a mirar. La forma de Laplace, las tablas. Yo había puesto por acá. Transformar la Laplace aquí. Capítulo 3. Este es el que se ve como extraño. Si nos vamos al final, pues en el final hay algo así, ¿sí? Entonces aquí dice, ¿cuál es la solución de la siguiente ecuación diferencial? Por ejemplo, miren, aquí hay una ecuación diferencial. Resuelva esta ecuación diferencial, estaba esto. ¿Ves? Otra ecuación diferencial ya podríamos. Y esta, ¿no? Esta, lo que pasa es que esta tiene unas cosas extrañas. Bueno, y aquí está una de primer orden. Bueno, vamos a terminar con una de esas 4 que hay ahí. ¿Cuál les parece mejor? Creo que se ve mejor en el que está en inglés. Por eso les decía que en el de inglés como que em, el archivo no lo hicieron para que se pudiera leer el texto. Entonces se ve un poquito mejor. Voy a pasar ahí para que vean a qué me refiero. Acá. Bueno, aparte de unas rayas raras que se ven ahí, que es... Ah, no, es por mí. Aquí está. ¿Cuál es la solución de la siguiente ecuación diferencial? Esta con numeritos. Resuelva la ecuación diferencial y aquí hay otra, ¿no? Resuelva la siguiente ecuación diferencial, esta, donde A y B son constantes y obtenga la solución de esta ecuación diferencial. Entonces ya con esto, bueno, creo que solamente hay un tema, pero déjenme ver si está... No, no está ahí. Bien, entonces con estos ejercicios que quedan ahí, pues quedan como para que ustedes los trabajen. Están los ejercicios del capítulo 2, pero digamos que para darle como cierre a ese tema, yo quisiera que ustedes escogieran una de esas 4 ecuaciones para que la resolvamos antes de terminar con este capítulo. Pues, ¿cuál les parece? ¿La 13, 14, 15 o la 16? Miren a ver. Las otras 3 les van a quedar a ustedes, ¿no? Para que estudien. Profe, yo creo ¿La que podría hacer una? Bueno, si quieren, Yo creo que la 16, profe. La 16, bueno, no sé. Si quieren, voten en el chat ahí me dicen, a ver, yo rápidamente miro los primeros 10 que dijeron en el chat. Pero no en el WhatsApp que tienen abierto, no, en el chat de acá. Gracias. Daniela dice que la 14. No, solamente una. No, dos. A ver, 16. ¿Cuántos votos van por la? Es que, se dejan atemorizar por la 16. Bueno, van 4. Bueno, sí, parece que la 16 ganó. Y es la más fácil. No, mentiras, no es ni tan fácil. Vamos a mirar. Bien, entonces vamos por la 16. Entonces dice, obtenga la solución de la ecuación diferencial x punto, bueno, esto es de t, esto es otra notación, ax, bueno, el problema es que son muchos símbolos, pero recuerden que es simplemente el lenguaje simbólico. Entonces es el ejercicio B16, B216, listo. La ecuación era x de t más x punto de t más esto igual a seno de omega t y x de 0, lo que era una a. Vamos a mirar. Si no me acuerdo ya. X de 0 es b. X de 0 es b. Listo. Entonces vamos a ir por partes resolviendo esa ecuación. Es una ecuación de primer orden. Bueno. Primero, transformar de Laplace, ¿no? Entonces sería S por X de S menos X de 0 que vale B. Ese es el primer paso. Transforma solo de esto, ¿no? De X punto de T. S por X de S menos X de 0. Y X de 0 vale B. Entonces de una vez. Más A por X de S. Igual a seno
de omega t. Perdón, no, la transformada del seno es... esto porque no quiero borrar. La transformada del seno es a sobre s cuadrado más omega cuadrado, y creo que el omega también va a ir arriba. Voy a mi tabla de transformadas porque todavía no me la he aprendido. A ver, ¿dónde está? Esa es la tabla de las transformadas. Yo me salí de ahí cuando volví a... Bueno, se salió del todo. Tabla de transformada. Quiero verificar si la transformada del seno es lo que tengo ahí. Sí, aquí está. Seno omega t es omega s cuadrado omega cuadrado. Y pues yo tengo una a acá, entonces a. Listo. Ahora voy a dejar los términos de x de s a este lado. Serían s más a. Y al otro lado quedaría más b. Es lo único, sí, más b. Bien, x de s lo factorizo. Grupo de WhatsApp, pero el que, el del examen, ¿o qué? Esperemos que no. Bueno, igual en el examen lo van a intentar. Después voy a dar unos tips para que ustedes hagan una buena copia durante el examen y no se dejen pillar. En serio. Hay unos que son demasiado evidentes. Bueno, entonces voy a hacer lo que hice ahorita, dejar un común denominador antes de pasarlo a dividir para evitarme que eso quede tan raro, ¿no? Entonces el común denominador es s cuadrado más w cuadrado. Arriba quedaría a omega más b por s cuadrado más este omega al cuadrado. ¿Listo? ¿Me pueden agregar a mí también al WhatsApp o no? Tienen encargado del grupo de WhatsApp. A omega más b. Voy a sacar esto de una vez. Y aquí quedaría s más a por s cuadrado más omega cuadrado. ¿Cómo van hasta ahí con esto? ¿Vamos bien? Yo lo pido en el 16, ahí va. Quiero que vayan siguiendo y si tienen una duda en algún paso, pues nos detenemos. Pero quiero escucharlos. ¿Cómo van hasta este punto? Bien, profe, está ahí bien. Daniel, no sé, Lady, Hugo, Fabián, Ingrid, Natalie, Geraldine, los que veo. Bien, profe. Sí, Sí, profe, todo bien en este momento. listo. Sí, profe. Bueno, no sé a quién más que no veo aquí en la pantalla. No he escuchado a José hace rato. José, anda por ahí. Sí, profe, no, pero también voy bien hasta ahí, no hay Sí, problema. seguro, seguro. Daniela. Daniela. Manifiéstate, Daniela. Bien, voy bien, Ah, profe, hasta yo voy entendiendo. bueno. Bueno, aquí me tomaría la tarde llamándolos a todos. Yo supongo que los demás van bien. Bueno, ahora viene lo divertido, ¿no? Porque estos son puras letras y, y las variables tendríamos que llamarlas de otra forma, porque ahí ya hay una mayúscula. Bueno, yo voy a hacer solo una pequeña modificación que tal vez no sea necesaria, pero bueno, voy a ponerlos como bs cuadrado más... eso no hizo nada realmente. Vamos a dejarlo a omega más b omega cuadrado sobre s más a por s cuadrado más omega cuadrado. Bueno, ¿y cómo se expande esto en fracciones parciales? ¿Recuerdan? Algo sobre s más a más otra cosa sobre esto, ¿no? Y aquí es donde digo que no los puedo llamar a y b porque ya aquí hay nada mayúscula. Entonces voy a comenzar por b mayúscula. Y esta, recuerdan que este es un término de segundo orden
Es más, este sí es de raíces imaginarias, ¿no? Si ustedes igualan esto a cero, quedaría s cuadrado más... perdón, s cuadrado igual a menos omega cuadrado, o sea que raíz de menos 1, ¿no? Bueno, y aquí quedarían cs más d. No utilicé la A porque aquí ya hay una A. Ya, pues esa es la razón. Entonces, tenemos que hallar a B, C y D, ¿no? Entonces, vamos a utilizar el método aquel en el que encontrábamos un sistema de ecuaciones. Recuerdan que ese método se puede aplicar para todos. Entonces, B queda multiplicado por S cuadrado más omega cuadrado y S más A queda multiplicado por CS más D. Bueno, yo voy a operar sobre el numerador. Los denominadores son iguales. Simplemente lo voy a poner denominador. Observen que los dos denominadores son iguales. Y los términos de S cuadrado serían B, ¿no? B por S cuadrado por aquí. Y tengo CS por S cuadrado. O sea que B más C por S cuadrado, ¿no? Más. Los términos que tienen S. El que tiene S sería cuando yo multiplique. Voy a ampliar un poquito esto para que lo vean mejor. Cuando yo multiplique este S por D, o sea que aquí aparece D. Y cuando multiplique A por esto, A por C por S, ¿no? Entonces queda A por C y todo esto es factor de S, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo. A ver, ¿cuántos términos deben resultar? 1, 2 y por estos otros 4, o sea, 6 términos en total. Aquí llevamos 2, 4, ¿no? Bueno, los independientes. Los que no tienen S. Queda B por omega cuadrado. Y queda además cuando multiplique A por esta D de acá. Bueno, ahí pues es como una forma de multiplicar de una vez y pues ir como agrupando los términos comunes. Listo. Bueno, ahora vamos a crear las ecuaciones, ¿recuerdan? La de S cuadrado. Al lado derecho, recuerden que estamos comparando los numeradores. Al comparar los de S cuadrado, me dicen el que tiene S cuadrado en el numerador de la izquierda es esta B pequeña, o sea, B minúscula igual. Y al otro lado, el numerador que tiene S cuadrado es B más C. ¿Listo? Recuerden, no pierdan de vista que las variables son B, C y D mayúsculas, ¿no? Estas, o sea, B es un factor de la ecuación. DS. Los DS al lado izquierdo no hay ninguno, o sea, 0. Y acá tengo que son D más A por C. Y los DS a la 0, los independientes son, aquí a la izquierda es A por omega más B por omega cuadrado, igual a los de la derecha, perdón, que son B omega cuadrado más A por D. Entonces, no pierdan de vista que las variables que debemos resolver son B, C y D. Estas, ¿no? Estas de acá. Bueno, este sistema de ecuaciones no está tan sencillo. A ver, la ecuación, vamos a llamarlas la ecuación 1, esta la ecuación 2 y esta la ecuación 3. Parece que escogieron bien ustedes este ejercicio. Bueno, a ver, la 1 tiene B y C, la 2 tiene, bueno, estas, pero digamos que la ventaja de la 2 es que esto es igual a 0. O sea que yo podría, por ejemplo, despejar a D, ¿no? O despejar a C. Y luego irme a la ecuación de acá y reemplazar a C. Y esta ecuación quedaría en términos de B y D y esta también, ¿no? Y con eso pues podría hacer algo. Entonces vamos por eso, ¿no? En 2 voy a despejar D, que sería menos A por C, ¿no? Si pueden ver de acá.
D paso para allá menos A por C. Y ahora esto lo reemplazo en la primera ecuación. Entonces quedaría B igual, bueno, no necesito reemplazar en la primera ecuación, en la primera ecuación no está D, entonces realmente lo voy a hacer en la 3. En la 3 tendría A por omega más B omega cuadrado igual a B omega cuadrado más A, y aquí es donde voy a reemplazar el valor de D, que es menos A por C. ¿No? Estoy reemplazando D, que es menos A por C, aquí en esto. Bueno, entonces esto lo puedo organizar un poquito y esto me queda A omega más B omega cuadrado igual a B omega cuadrado menos A cuadrado por C. Voy a escribir esto al revés, como omega cuadrado por B. Ya estoy haciendo esto, ¿no? Esta misma ecuación que acabo de obtener. Omega cuadrado por B menos A cuadrado por C. Igual a A omega más B omega cuadrado. Esta voy a llamarla mi ecuación 4, ¿no? La que acabo de obtener. Esta es 4. Allá abajo es la misma, solo que la escribí diferente. Y vamos a poner frente a frente esta ecuación con la 1. La 1 decía que B es igual a B más C. Entonces, B más C es igual a esta B. B más C igual a esta B. Listo. Entonces ahora esto se redujo a un sistema 2x2. Sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. B y C son las incógnitas acá, ¿no? Y hay que encontrarlas de allí. Bueno, hay algo que podemos hacer con la ecuación 4. Yo la puedo simplificar un poquito más. Observen que todos los términos... Ah, no, olvídenlo. Lo que pensaba hacer era de pronto factorizar esa omega como para que no estuviera a todos lados, pero pues igual resultaría una omega como por acá. Bien, sugerencias para resolver este sistema de ecuaciones. ¿Qué hacemos? Ya quedó de 2x2. Ahora, Profe, ahí no se sustituiría la 1 en esa 4. en la 2, si parece más fácil, ¿no? ¿Despejamos cuál? ¿C o qué? O B. Despejemos B. B igual a B menos C, ¿no? Así. Y lo reemplazamos en 1, ¿no? ¿Cómo queda reemplazando en 4? A ver, ¿qué haría? Omega cuadrado. Y ahí donde está B ponemos B menos C. Queda menos A cuadrado por C igual a omega más B omega cuadrado. Y esto nos va a dar omega cuadrado por B menos omega cuadrado por C menos A cuadrado por C. Y C. A ver, C. C nos quedaría factor de menos omega cuadrado menos A cuadrado. Y al otro lado tengo omega más B omega cuadrado y esta omega cuadrado por B, ¿no? Pasa para allá. Bueno, estas dos se cancelan. Son iguales, yo estaba pasando esta de acá. Omega cuadrado por B lo pasé por acá. Y aquí estaba más y este menos y se cancela, ¿no? C entonces sería, yo puedo poner el menos arriba sobre A cuadrado más omega cuadrado. Aquí tenemos C. Esto tenemos C. B. B
B la teníamos como aquí nomás, aquí la tenemos aquí arribita. B era la B minúscula menos C. Esto nos da B por A cuadrado más omega cuadrado menos A omega. Todo sobre A cuadrado más omega cuadrado. Y eso se puede, no lo podemos dejar así. Ese es B y nos faltaba la D, ¿no? D que la reemplazamos por acá atrás. Profe, ahí en la C, cuando reemplazó no le faltó el signo menos. Ah, Miremos a ver. Ah, sí, el signo menos adentro, sí. El signo menos acá, entonces esto no da más. Tiene razón, gracias. Bien, bueno, sí, ese es más. Estaba viendo es si eso nos puede. No, dejémoslo así. Bueno, entonces el D fue lo primero que despejamos por acá atrás. D vale menos A por C. Por aquí está. D es igual menos A por C. A menos A por menos A omega más omega cuadrado. No, con la cuadrada, no sé dónde me saqué esa cuadrada. A omega A, listo. Sobre A cuadrado más omega cuadrado. Esta sería pues la D. ¿Qué pasó con el rectángulo bonito? Bueno, ahora, después de todo esto, tengo que recordar quién era A. No, B es el que estaba sobre S más A. CS más D. S más A, S cuadrado, listo. Creo que ya. A ver, entonces, X de S es igual a S más A. Arriba es B. Más S cuadrado más omega cuadrado. C va por S, o sea que A omega A sobre A cuadrado más omega cuadrado. Este va por S. Más, no, era B. A ver, B, C, será C, no esto. Es CS más D. Yo bajo un poquito para que no me va a dejar ver hasta que no termine de guardar. Bueno, no, este es C. C que es menos A por omega. Así. Y ahora sí viene D, que es A omega por A sobre A cuadrado más omega cuadrado. Bueno, ahí nos quedaron todos esos símbolos. Bueno, aquí como pueden notar hay un común denominador en esos numeradores, ¿no? Que es 1 sobre A cuadrado más omega cuadrado. Y eso quedaría, a ver, S más A. Arriba quedaría B por A cuadrado más omega cuadrado más A por omega. El denominador quedaría S cuadrado más omega cuadrado
Yo lo voy a repartir de una vez. Menos a omega por S sobre S cuadrado más omega cuadrado. Recuerden que el denominador ya lo quité de acá. Entonces quedaría menos a omega y sobre el denominador y más a omega por A minúscula sobre S cuadrado más omega cuadrado. Y creo que ahora sí podemos hacer la transformada inversa. Esto es una constante, eso queda ahí. Ahora, esta que es S por A, S más A es la exponencial multiplicada por todo eso. Por E a la menos A por T. Bueno, la que sigue, ¿esta qué sería? Con una S arriba. Vamos a la tabla. ¿Qué sería? ¿Será la transformada de qué? Sí, señores, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Les preguntaba, esta transformada inversa es A por omega, que es una constante, pero tenemos S sobre S cuadrado más omega cuadrado. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Antecitos, cuando uno reemplazaba D, ahí no quedaba A minúscula al cuadrado. vamos a ver. A ver, yo qué sé. En D. Pero, bueno, cuando reemplazaba. Cuando encontramos a D. Cuando encontramos a D o no. No, profe, despuésito cuando ya lo reemplazaban en la ecuación grande. Porque yo aquí tengo que C. No, profe, qué pena. Es que leyendo Es una tenía mayúscula. C más D. No, profe. Es B. A ver, B es CS más D, ¿no? Sí, profe, qué pena. Es que lo tenía como CS más AD. Ahí fue donde me equivoqué. Ya. Sí, por D. Listo, ¿no? Entonces no queda así. Bueno, y entonces, ¿la transformada inversa de esto qué? Con una Es S arriba. la del Coseno de coseno. W. Es un coseno, ¿sí? Daniel y Fabián. Sí, profe. Sí, es un coseno. Si miramos la tablita, la que tiene S arriba es la del coseno, ¿no? Y lo demás, pues es constante, o sea, quedaría menos A por omega por el coseno de omega t. Y la que no tiene S arriba es la seno, pero la inversa incluye este omega, ¿no? O sea que el omega sobre S cuadrado más omega cuadrado es el seno, ¿no? O sea que queda A por A. Seno de omega por T. Sí, y esa es la solución de esa ecuación, ¿no? Aquí el omega, al invertirlo, omega sobre S cuadrado más omega cuadrado es la transformada de seno de omega t. Por eso ya el omega desaparece, ¿no? Lo necesitamos para la inversa. Y como la S desapareció para dar paso a lo demás. Bueno, entonces sí, esa fue una buena elección de un ejercicio para dar por terminado ese capítulo. No sé qué más preguntas les surjan. Yo ya supongo que ustedes están a este nivel, entonces si todavía les falta, ahí van a quedar algunos ejercicios para que por favor los vayan trabajando. ¿Está bien? Sí, profe. No sé los demás qué piensan. Hay cosas para trabajar, pero yo creo que ahí tienen material. Sí, profe. Yo creo que en alguna parte yo tener la solución y la respuesta de ese capítulo. Entonces,
también las voy a publicar para que ustedes tengan la oportunidad de verificar sus resultados. Bien, ahora esta parte, digamos que era una parte de fundamentos y necesitamos ahora avanzar a los modelos matemáticos. Entonces yo voy a ver, yo creo que, no, sí, sigamos ahí, en el mismo archivo. No creo que esté lento por el número de páginas. Esta ya sería como la primera parte de, digamos, algo diferente a esa fundamentación matemática, ¿no? Aunque veremos que realmente se trata de, de algo que ustedes ya habrán visto anteriormente, ¿no? Vamos a hablar de los modelos matemáticos. De un sistema físico. Modelo matemático en sistemas físicos. Bueno, entonces un modelo básicamente lo que pretende es representar las características del sistema. Bueno, pero yo creo que tal vez es necesario dar un poco más de especificidad a qué características. Las características relevantes, vamos a darle esta palabra, de un sistema. Y hay muchos modelos, hay modelos que podemos usar para, por ejemplo, predecir el comportamiento del clima. Seguramente los que son meteorólogos tendrán modelos matemáticos que les permiten predecir con variables cuál es el comportamiento del sistema, ¿no? Entonces un modelo pretende eso. Yo tengo un modelo que después vamos a ver qué tipos de modelos hay de algo, ¿no? Y yo lo que hago es hacerle pruebas al modelo y luego ver la respuesta. Bueno, la ventaja de trabajar de esta forma es que yo no tengo que ir al mundo real a hacer un experimento muy complejo o muy elaborado, que seguramente va a requerir recursos, tiempo, personas, bueno, todas esas cosas para hacer algo como esto. El modelo permite hacer una valoración sin necesidad de ir al sistema real, ¿no? Sin embargo, pues para que esto sea consistente, debe haber como una validez, ¿no? Voy a llamarlo así. La validez del modelo implica, digamos, el rango o los valores para los que digamos que hay, voy a llamarlo consistencia con el mundo real. Porque los modelos tienen limitaciones, tienen restricciones y tienen solamente unos rangos de aplicabilidad, ¿no? A ver, yo recuerdo algunos modelos, no sé si ustedes también, pero por ejemplo, un tipo de modelo es un modelo matemático. El modelo matemático yo lo que tengo es una ecuación. Esa ecuación pues satisface algunas condiciones del sistema físico, puede ser. Por ejemplo, a ver si recuerdo esa ecuación, yo la voy a buscar por acá. A ver si está por acá. Yo creo que esta ecuación, sí. Esta ecuación la deben recordar. Era una ecuación que dice que y igual a y sub 0 más b sub 0 de t más un medio de g por t cuadrado. ¿Recuerdan esa ecuación? Por allá en sus recuerdos de los primeros semestres. Eso es un modelo matemático. ¿De qué? ¿Lo recuerdan? ¿No es de movimiento parabólico o algo así?
Sí, es de un movimiento acelerado uniforme, pero específicamente de caída libre. Esto quedó terrible. Caída libre, ¿no? Entonces teníamos que Y era la posición, bueno, yo voy a tratar de recordarles algo como eso. Si, por ejemplo, yo tengo sobre la superficie de la Tierra una masa, un objeto que se desplaza con una velocidad inicial, yo puedo calcular en cualquier momento la altura en términos de esas cosas. Necesito conocer, por ejemplo, la constante de la gravedad, ¿sí? La velocidad inicial que lleva. Y ya, entonces yo puedo, con este modelo matemático, me permite conocer la posición de una partícula después de un tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, después de 5 segundos, si conozco su velocidad inicial, el valor de la gravedad, etcétera, pues me permite hacer esa. Sí, vamos a, por ejemplo, supongamos que el tiempo es de 5 segundos y que la posición inicial era, pongamos una posición alta, ¿no? Estaba a 100 metros. Pues si yo dejo caer ese objeto, 5 segundos después, ¿en qué posición estaría, no? Entonces esto me va a permitir. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que el movimiento, bueno, supongamos que el movimiento va hacia arriba, porque y, pues en este caso será la posición un tiempo después, ¿no? Esto para ahorita que tengamos un resultado mayor a 100 no tengamos como problemas con entender que aquí tendríamos que tal vez restarlo o tomar como unas convenciones en cuanto hacia arriba es positivo, hacia abajo negativo, etcétera. Bueno, en general es esto, ¿no? Si yo tiro un objeto verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial, esta ecuación me permite conocer la posición en cualquier momento. Conocías estas cosas, ¿no? Y vamos a suponer que la velocidad inicial era una velocidad pequeña, ¿no? Por ejemplo, no sé, 2 metros por segundo, algo como eso. Y las demás cosas, sabemos que la gravedad tiene un valor de 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces todo esto simplemente lo reemplazamos. La velocidad inicial es 100 metros. Pero en la posición inicial, la velocidad inicial es 2 metros por segundo. El tiempo son 5 segundos. Y esto sería un medio de 9,8 metros por segundo cuadrado por 5 segundos al cuadrado. Bueno, ahí sí les pido ayuda con sus calculadoras rápidamente. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto sería la posición? $232.5 metros, profe. 232,5 metros. ¿Alguien verificó esa hora? Sí, profe, a mí me da lo mismo. Sí, profe, a mí Listo. igual. Listo, entonces eso significa que después de 5 segundos, cuando se tira eso hacia arriba a una velocidad de metros por segundo, desde 100, ¿cierto? Desde 100 metros, estará a una distancia de 232 metros con respecto al punto donde se midieron los 100, ¿no? Que supongamos es el piso, ¿no? Entonces, ese modelo permite hacer esto, predicciones de la posición de ese objeto conociendo algunos parámetros, ¿no? Algunos parámetros. Entonces, este modelo, pues, fue obtenido seguramente a partir de leyes físicas, ¿no? ¿Recuerdan las restricciones de este modelo? Bueno, yo no conozco muchas, pero creo que una bien importante. Esto es cierto bajo en el vacío, ¿no? Y esto implica que no hay rozamiento con el aire.
¿sí? Porque si hay rozamiento con el aire, pues ya habrá una, digamos, una oposición a ese movimiento. Si hay rozamiento, ¿la altura será mayor o menor a 232? ¿Ustedes qué creen? Profe, sería menor. Sería menor, ¿cierto? Porque Profe, el una aire preguntita. Sí, Daniel. Ahí en ese, en ese movimiento, como el objeto va hacia arriba, la gravedad no tendría que tomarse negativo. A ver, yo esa ecuación realmente ahorita la saqué de acá así rápidamente y yo creo que Sí, sí. profe, eso no sería como que ahí Sí, sería como sí, cayendo. sí, sí, sí. A ver, sí, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Sí, señor. Tiene razón. Este modelo para esto sería, bueno, sería más cierto, pero la gravedad se tomaría como menos 9,8. Entonces eso nos cambiaría el panorama, ¿no? Porque ahí parecería que estuviera acelerándose positivamente a 9,8 metros por segundo, pero realmente se está frenando, ¿no? No llegaría tan alto realmente. Entonces aquí sí tenemos que corregirlo, sí. Para ustedes tienes un poquito más fresco que yo de movimiento parabólico. No me acuerdo mucho. Tocó buscar la ecuación por ahí. Profe, daría menos 12.5 metros. ¿Cuál? Menos 12,5. Bueno, sí, menos 12,5 con respecto a... O sea que, bueno, vamos a tratar de interpretar ese resultado. Esto significa que, a ver, la velocidad sí va hacia arriba, pero esto significa que esa piedra va a tocar el piso antes de 5 segundos, ¿no? Realmente, pues que pase por debajo del piso, pues estaría teóricamente por debajo 12,5 metros, ¿no? 12,5 metros. Bueno, lo que realmente pues quería probarles con esto es que el modelo matemático tiene algunas restricciones, es válido en ciertas condiciones si el rozamiento con el aire existe, que de hecho existe, pues seguramente ese objeto tal vez tarde un poquito más en tocar el piso, no menos de los 5 segundos que hay ahí. Hay otros modelos que para nosotros, digamos, en el campo de la química son un poquito más familiares. Aquí voy a escribir uno. Creo que todos van a reconocer la ecuación. Esta. Esto es un modelo matemático. Es una ecuación. ¿Recuerdan para qué se usaba o no? Para gases ideales, profe. Sí, para gases ideales y relaciona la presión, el volumen, el número de moles y la temperatura, ¿no? ¿Cierto? Pero recuerden que, ¿qué significa que un gas sea ideal? ¿Recuerdan esas condiciones? Profe, me parece que son 22,4 litros, el volumen, la temperatura 98.15, una Esas son atmósfera. sí, esas son las condiciones estándar, ¿no? Pero ¿a qué se refiere el término gas ideal? ¿Qué es un gas ideal o cuál es el comportamiento de un gas ideal? Lo que realmente estoy buscando es que me digan en qué rango de presión y, por ejemplo, temperatura esto es válido, ¿no? Porque esa ecuación, sí, esa ecuación se cumple para los gases ideales, pero si lo comparamos con lo que podríamos llamar un gas real, ya hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Bueno, la presión tiene que ser una presión baja y la temperatura tiene que ser una temperatura de media a alta. La razón para que ese comportamiento se rija con esa ecuación a esas condiciones es porque
no hay interacción entre las moléculas. Es decir, se consideran que las moléculas están tan alejadas unas de otras que no hay atracción, porque recuerden que las moléculas se atraen entre sí. Entonces, si la presión, por ejemplo, es alta, yo voy a suponer que tengo un gas ideal o un gas cualquiera, ¿no? Encerrado bueno, no, vamos a usar el viejo y conocido cilindro, ¿no? O pistón, en el que yo coloco, tengo un pistón. Y ese pistón me sirve para ejercer presión de que hay un gas. Recuerden que está la presión, esto es un volumen determinado, esto puede estar a una temperatura determinada y la cantidad de gas que yo encierro es una determinada también, ¿no? A presión baja, las moléculas del gas no están muy juntas, ¿no? Porque el volumen es grande, ¿no? Pero si yo incremento la presión, por ejemplo, colocando una masa o algo sobre ese pistón, el volumen se va a reducir y la distancia intermolecular ya va a ser un problema para que esto se cumpla. Esta ecuación supone que las moléculas interactúan como si estuvieran alrededor en un espacio vacío, es decir, no estuvieran rodeadas por otras moléculas, no hay interacción. Pero cuando ya hay interacción entre las moléculas, esta ecuación ya no es válida. Es más, hay algunas ecuaciones que se han creado con el fin de modificarlas o adaptarlas al mundo real. Una de ellas es la de Van der Waals. Esa ecuación dice que RT es igual a P más un coeficiente A sobre B cuadrado. Este es un volumen reducido. Y aquí también. Comparado pues con el modelo ideal sería algo así como despejando RT. RT sería P por B sobre el número de moles. Bueno, esto también sería pues para una molécula en general. Entonces, los valores de A y B de estos términos, ¿dónde están? Esto es B, no A. Ya decía yo que porque estaba hablando de A y B. Esta ecuación es para gases reales. Entonces observen que hay como una corrección a la ecuación del gas ideal para que esto se modele así. Bueno, yo lo estoy tomando aquí les voy a mostrar los modelos, hay varios, por ejemplo, gases reales. Entonces aquí dice, en oposición a un gas ideal, es un gas que exhibe propiedades que no pueden ser explicadas enteramente utilizando la ley de los gases, la ecuación, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que se toman en cuenta? La compresibilidad, la capacidad calorífica, las fuerzas de atracción, por ejemplo, Van der Waals, los efectos termodinámicos, etcétera, ¿no? Y hay varios modelos. El más conocido es el modelo Van der Waals. Los valores de A y B se pueden encontrar para diferentes gases. Hay tablas en donde ustedes pueden encontrar cuánto es A y B en función, por ejemplo, del tipo de gas. Entonces, yo ya puedo reemplazar A y B y con esta ecuación tener en cuenta las consideraciones reales. Allí ya puedo tener en cuenta, por ejemplo, presiones un poco más altas a las que supone la ecuación del gas ideal. Entonces, lo que quiero mostrarles es que los modelos matemáticos ayudan a predecir el comportamiento, pero están ligados a las limitaciones bajo las cuales fueron creados. Entonces, cuando nosotros desarrollemos unos cuantos de esos modelos, vamos a ir definiendo cuáles son las limitaciones que tiene el modelo y bajo qué puntos es que ese modelo es válido, ¿no? Y por fuera de esos puntos o ese punto que llamaremos el punto de operación, ya el modelo matemático no es válido. Entonces, por ejemplo, la ecuación de caída libre es válida cuando no hay rozamiento con el aire, cuando los objetos están en el vacío. Obsérvense que no toma en cuenta la masa del objeto, ¿no? Porque en teoría no importa. Por ahí hay algunos videos en donde, por ejemplo, hay un tipo que se sube a un trampolín con una pelota, la suelta y él se tira también y los dos van cayendo a la misma velocidad y tocan el piso como salieron del trampolín. Aunque pues el tipo tenga una masa más grande que la pelota, ¿no?
en función de la masa, no hay problema con eso. También hay algunos experimentos en cámaras de vacío, no sé si los habrán visto por allá en su física 1, en el que sueltan una pluma y una esfera metálica y en el vacío las dos caen igual, tocan el piso al mismo tiempo. Entonces, ese modelo no sería válido en la naturaleza, ¿no? En la superficie de la Tierra, ¿no? Si soltamos una pluma y una esfera de metal, pues la esfera de metal por su menor rozamiento tocaría primero el piso. Entonces hay que tener en cuenta que los modelos matemáticos tienen algunas restricciones. Los modelos matemáticos pueden entonces ayudarnos a predecir el comportamiento del mundo real a partir o el sistema del que fueron creados, porque necesitamos definir una parte del espacio pues para hacer esa, digamos, esa definición. Hay modelos matemáticos que ustedes han usado antes y algunos de ellos cumplen con las condiciones de ser un modelo matemático que puede ser representado mediante una ecuación diferencial. Entonces, los sistemas que podemos considerar lineales e invariantes con el tiempo los llamaremos sistemas LTI, de Linear Time Invariant. Significan sistemas que no dependen del tiempo. Estos sistemas tienen modelos matemáticos y ese modelo matemático es una ecuación diferencial con esas condiciones, lineal e invariante con el tiempo. Esos modelos matemáticos son las ecuaciones que nosotros hemos resuelto el día de hoy. Algunas de esas ecuaciones fueron obtenidas mediante aplicación de leyes o principios. Entonces, así se obtiene un modelo matemático. Entonces, esa obtención de los modelos matemáticos incluye, por ejemplo, leyes, propiedades físicas, también pueden ser propiedades químicas. Y bueno, llamamos en general principios, ¿no? Cada una de esas nos va a dar lugar a una ecuación o a un sistema de ecuaciones. Pueden ser varias ecuaciones que se pueden combinar en una. Entonces, de lo que nos ocuparemos el resto de esta semana será en comenzar a plantear algunos de esos modelos matemáticos. ¿Cómo se obtiene un modelo matemático, por ejemplo, de un sistema, de un tanque al que yo le quiero medir la temperatura? Y veremos pues que hay cosas que definiremos, ¿no? Yo estoy tratando de mostrarles el panorama, pero ¿qué haremos, no? Obtendremos un modelo que hasta ahora podemos decir que es una ecuación. Más adelante les voy a mostrar que hay otras formas de modelar sistemas, que son tal vez derivadas de la ecuación matemática, pero que pueden darnos un manejo mucho más sencillo, ¿no? Bueno, entonces, ese modelo lo vamos a probar con lo que llamaremos las entradas. Y la respuesta del sistema la llamaremos la salida. En una ecuación diferencial, voy a mostrarles que ya hemos tratado bueno, hemos tratado con ecuaciones matemáticas que podrían ser modelos matemáticos de algún sistema físico, ¿no? Después veremos las similitudes y las diferencias entre ellas. Pues hasta ahora, por ejemplo, una ecuación de la forma a x2 de t más b x punto de t más c por x de t igual a, voy a poner u de t, con ese u que ya conocemos que es el escalón unitario. Identificando esta ecuación podemos ver que esta función será nuestra entrada.
Este completo es el modelo, pues incluyendo la entrada, ¿no? Y x de t es lo que nosotros vamos a llamar la salida. Este es el panorama de lo que nos competirá el resto de la semana y pues gran parte del curso. Entonces, observen que si yo defino una entrada, tengo el modelo matemático y quiero encontrar la salida, ¿qué creen que hay que hacer con esa ecuación diferencial? Si quiero encontrar la salida, ¿cuál sería el término para encontrar la salida? El término matemático. ¿Qué es hallar x de t de una ecuación diferencial? La transformada inversa. Sí. Es resolver la ecuación. Ya tendríamos que resolver la ecuación matemática, ¿no? Más adelante veremos que si estamos trabajando en el dominio de Laplace, la solución es un poco más sencilla. No tendríamos que hacer uso de resolver la ecuación diferencial, sino que podemos trabajar directamente en el dominio de Laplace y en lugar de resolver la ecuación diferencial vamos a encontrar o vamos a multiplicar por la entrada. Bueno, cosas como estas. Entonces, este es el panorama. Esta ecuación que hay ahí es una ecuación diferencial de segundo orden. Es LTI, ¿no? LTI, pues me refiero a que es lineal e invariante con el tiempo, porque A, B y C son constantes. La ecuación pudo haber sido obtenida de algún principio, ley o ecuaciones previamente conocidas y pues la entrada es lo que vamos a comenzar a variar y dependiendo de si la entrada es un escalón, un impulso, una rampa, una exponencial, la forma de la salida va a ser diferente. Entonces, ese es más o menos el panorama pues, de lo que nos ocupará de aquí en adelante en el curso. Vamos a obtener ecuaciones matemáticas, modelos mediante ecuaciones y luego representaremos los sistemas con otras formas de modelos, ¿no? No solamente una ecuación matemática o una ecuación diferencial. Pero por acá partiremos, ¿no? Partiremos encontrando algunas ecuaciones diferenciales y luego entremos en las generalidades de esos modelos y en el análisis de cómo responden esos modelos a algún tipo de entrada particular. Ese pues es como el esquema que continúa en el curso. No sé si tienen alguna pregunta antes de que terminemos. ¿Les surge alguna duda de lo que les acabo de mostrar? Bueno, mi recomendación es que no se pierdan estas clases porque si no se van a perder. Así como suena. Si se pierden estas clases van a estar perdidos de verdad. No solamente una clase, sino lo que nos resta. Lo que sigue es de cuidado. Vamos a ir haciendo los modelos. Yo los voy a ir desarrollando así como les estoy mostrando a mano. Yo podría traer, por ejemplo, un modelo ya listo en 3 diapositivas. Algo que yo explicándolo me podría demorar una hora rayando, pero yo creo que el sentido es que ustedes vayan entendiendo los pasos. Por eso, pues he tratado de usar esta metodología de ir rayando y todo, y la seguiré usando, porque considero que, pues, mostrar diapositivas a veces no da tiempo de procesar todo, o no sé ustedes qué prefieren. Y yo por eso les había indicado que para mí es mejor que ustedes vayan tomando apuntes. Y si yo tengo que parar para que ustedes escriban, lo hago sin ningún problema. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Que lo siga haciendo como está aquí o prefieren una presentación de diapositivas si ustedes preguntan? No sé. No, yo prefiero... No, profe, como estamos hasta ahora, me parece a mí que es una mejor metodología. Sí, porque con las diapositivas rinde más, ¿no? Acabaríamos, mañana mismo les mostraría 3 modelos matemáticos diferentes, pero puede ser que la cosa no se comprenda tan bien. No sé si están tomando apunte, lo están haciendo, les estoy dando suficiente tiempo para eso o no. Sí, profe, pero a veces pasa rapidito la... Listo, no hay problema. Me frena y me dice, un momentico, no hay problema, lo puede hacer, Daniela, sin Listo, problemas. profe. Gracias. Bueno, ¿qué impresiones tienen los demás? Profe, sí, así como vamos, es mejor. Listo, Daniel, ¿qué iba a decir? No, sí, profe, que es mejor así porque, como usted dice, pues ya hemos tenido la experiencia como en otras clases de trabajar con las diapositivas y no, profe, no hay comparación.
No, y Que yo no sobre todo, entiendo. pues que ustedes se van perdiendo aquí también y si antes en un salón de clase con una diapositiva se iban como hacia el paraíso, por allá no sé a dónde, mucho menos ahora que tienen todas esas distracciones porque están en la casa, porque tienen el computador, les habló alguien por el celular o el WhatsApp. Esas distracciones, pues trataremos de evitarlas y yo creo que mientras nos mantenemos ocupados escribiendo, eso pues va a mejorar, ¿no? Para mí, no sé si es de la vieja escuela, pero ese ejercicio de escribir y hacer uno mismo las cosas es necesario para mi aprendizaje. No sé para ustedes, pero pues creo que ha funcionado hasta ahora. Bien, entonces voy a terminar acá y nos vemos mañana otra vez en la mañana. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego.